y trabajar mediante a eso, no solo quejarse, sino también buscar soluciones. Y es un programa interactivo y también educativo. Por eso hoy tengo el placer de presentar este segmento que viene patrocinado por la Teleacademia. Señores de aquí, la Teleacademia de Punta Cana, de Televisión del Este, algo que usted va a conocer a profundidad. Y el segmento se llama Cultura y Comunidad. ¿Con quién? Pues con el licenciado, señores. El profesor, él viene de la Cuba, pero ¿qué te puedo decir, caballero? Luis Orlando García. Y yo tengo que aplaudirle para presentarlo, porque yo le digo cariñosamente el profe. Hola, hola, hola. Qué placer volver a coincidir contigo en un Así medio es. de trabajo, Ujú. en un espacio junticos, como Qué hace bello. mucho tiempo. ¿Tú acuerdas? ¿Tú te recuerdas? ¿Tú recuerdas eso? Me encanta. Y él anda de rosado. Y adivinen por qué él anda de rosado. Porque ese que usted ve ahí sentado, señores, fue el creador, el que diseñó todo a las féminas punto libre. Ese hombre siempre tiene unos proyectos en carpeta. Y él dijo, no, 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 no tengo un proyecto. Hay que hacer un programa de mujeres. Y vine de Santo Domingo y esas mujeres de allá están regadas, ¿se acuerda? Sí, Y así yo, fue. profe, cuente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y mire, profe, ¿qué tal? Bien, bueno, ahora mejor que nunca. Realmente la mejor noticia es que tú estés acá en este segmento, precisamente como conductora. Y bueno, tenemos unas cuantas horas de vuelo juntos. Hay una historia muy preciosa, bella, que Sí. contar entre tú y yo. Ujú. Y ¿cómo te voy a decir? Me siento en casa, me siento Qué en familia. chévere, Una vez más, profe. Yo de veras que sí. también. Profe, vamos a hablar un poquito de lo que es este segmento, pero quiero Ajá. comenzar que me le explique al público qué es la teleacademia. Bien, la Teleacademia es un proyecto que hace algún tiempo hemos concebido para llevar el conocimiento a distancia. Déjame aclarar, las personas asocian el término tele a la televisión. Sin embargo, la televisión se debe a tele, que es a distancia. Es visión a distancia. Ujú. Entonces, Teleacademia no significa que sea un proyecto de la televisión, sino es un proyecto académico a distancia. Donde quiera que tú estés, queremos llevarte diferentes acciones formativas de una forma novedosa, de una manera diferente, asequible, que te sea, vamos a decir, fácil de entender y de aplicar, y no por eso vamos a minimizar el conocimiento. Entonces, teleacademia es academia a distancia. Es una idea, por supuesto, que se deriva de todo esto que pasó después del COVID, donde se le dio valor a este tipo de enseñanza y lo virtual ha tomado una preponderancia. Pero, aunque no lo crean, ya yo lo había visualizado un tiempo antes, pero no me había atrevido. Sin embargo, la pandemia me obligó a pensar un poquitico más sobre ese tipo de proyectos y al final se lo planteé aquí a Televisión del Este y ya estamos sacando a la luz algunos planes educativos, algunos planes de estudio y justamente uno de ellos es este segmento donde vamos a empezar a instruir a la comunidad sobre qué es la cultura y todas sus consecuencias y todas sus atenuantes y todo sus por qué, sus para qué, sus por cuánto, sus derivados, en fin, la cultura en serio. Así es. Profesor, ¿qué es? No voy a comenzar con qué es la cultura, no. ¿Qué relación tiene eh, o existe entre la naturaleza, el hombre y la cultura? Qué bonita pregunta. Déjame explicarle a la población. Voy a leer ante todo un concepto que voy a comentar. Naturaleza es toda la creación en su estado primario. El estado de las cosas sin que intervenga para nada la mano del hombre. El orden físico con sus propias leyes y estructuras potenciales que en el aire, tierra y agua condiciona la existencia en su orden original. Es decir, nosotros no hemos creado un valle, no hemos creado un río, no hemos creado los mares. No. Es incluso nosotros formamos parte Sí, de esa creación antes de nosotros. No voy a ponerme ahora a cuestionar que si fue Dios o si no fue Dios, ese no es el el propósito. Big Bang. Lo que sí sabemos es que nosotros nos pudimos crear la montaña, el cielo, la tierra, el río, el arroyo. Esa es la naturaleza. Es un orden físico ajeno al hombre con sus propias leyes potenciales en la cual nosotros empezamos a interactuar con nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, y es ahí donde se complica la cosa. Ya. Pero, primero,
la naturaleza no necesita del hombre para ser naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el hombre empieza a interactuar en ella, empiezan a suceder cosas. Muy bien. Y su consecuencia ya veremos cuál es. Entonces, voy a recordar que son órdenes físicos, estructurales, que no hemos creado los hombres, porque eso es importante para entender qué es la cultura. ¿Qué más quieres saber? Me encanta, profesor. Me voy a esos días de clase con el profe de teatro también. Amén. El profesor es una biblioteca andante. Gracias. Así es. Así que me siento de verdad muy halagada de tenerlo aquí, profesor. Gracias, gracias. Y de seguir aprendiendo, ¿no? Vale. Profe, ¿qué es la cultura y cuántas manifestaciones culturales pueden existir? Bien, antes de explicar el término como tal, yo había dejado inconcluso eso de la naturaleza. Es decir, yo soy un hombre primitivo. Vamos a imaginarnos que estamos allá en aquellos tiempos y, lógicamente, necesito cobijarme porque la lluvia, el sol, el sereno me hacen daño. ¿Qué hago yo? Empiezo a tomar palmeras, árboles y construyo una choza. Desde el momento en que yo empiezo a interactuar con la naturaleza a favor mío para cubrir una necesidad mía, yo estoy haciendo cultura. Wow. ¿Por qué? Porque lo primero es que la cultura es la transformación que el hombre le hace a la naturaleza, pero que significa una acción positiva. Es un cambio que yo le hago a la naturaleza, lógicamente, para cubrir mi necesidad, Claro. mi confort, o esto no me gusta así, lo voy a hacer de esta manera. Ya ahí estamos haciendo cultura. O sea, porque tenemos un concepto estrecho de la cultura que pensamos que es el arte. No, el arte es una de las ramas de la cultura. Entonces, el hombre primitivo ya hizo cultura. Desde que fue capaz de construir. Es más, desde que usted llega a una cueva y usted la coteja y usted la pone a su manera, ya usted está haciendo cultura. Wow. Incluso a los que piensan que el campesino, por ejemplo, lo miran de una manera despectiva, el campesino es una muestra de cultura y te lo voy a demostrar. Fíjate que el término se llama agricultura, cultura de la tierra. ¿Por qué? Porque tú desarrollas una serie de conocimientos que no tenemos los demás. Entonces, cuando tú eres un culto de la tierra, que eres capaz de saber en qué tiempo sembrar, en qué tiempo cosechar, cuál es el tipo de fruto que se va a dar en esta tierra y cuál no, qué semilla debes utilizar, cómo regarla, todo eso es una cultura, es un conocimiento. Entonces, la cultura es la aplicación ante todo de un conocimiento que el hombre tiene, ya tiene que tener, por supuesto, raciocinio, todo lo que nos caracteriza y nos diferencia del resto de las especies, ¿verdad? Pero somos los únicos capaces de hacer cultura. Wow. Cultura no lo puede hacer un toro, no lo puede hacer un tigre, no lo puede hacer un león, porque no tienen el raciocinio, no tienen la concepción estética que tiene el hombre, la inteligencia. Entonces, lo primero es que cultura es toda la creación positiva del hombre sobre la tierra. Y ahora sí voy a explicar el concepto tal cual es. La cultura es la acción transformadora del hombre sobre la naturaleza y lo natural de manera positiva. O sea, que ahora vamos a ver que no es cultura. Ahora, es convertir la naturaleza en un producto novedoso. Cuando tú llegas a los mayas, a los aztecas, ¿qué nos ha quedado de ellos? Su cultura, en este caso por la arquitectura. Y su pictografía. Todos esos son, ¿verdad?, manifestaciones de la cultura, que no tiene que ver con lo que pasa en Groenlandia, o con lo que pasa en África, o con lo que pasa en el Amazonas. No. ¿Sí o no? Entonces, es por eso que la cultura también la podemos definir como la huella del hombre sobre la tierra. Tú puedes distinguir una comunidad, tú puedes distinguir un área por el tipo de cultura, por el tipo de personas. ¿Y qué es lo que te dice quiénes son las personas? Su manera de manifestarse culturalmente. Entonces, tenemos que entender la cultura. Primero, todos somos un representante de la cultura, de una u otra manera. O sea, para que no empiecen a hacer distinciones de que tú fulano, yo soy más culto. Sí, yo tengo más estudios, yo tengo más conocimientos que tú, pero quizás tú eres capaz de hacer con la medicina verde lo que yo no soy ni remotamente capaz de intentar. Y esa es tu cultura. Entonces todos tenemos valores y esos valores pues hacen que en la manera de interactuar con la naturaleza hagamos cultura.
O sea, profe, que el término que dice, mira, ese es sin cultura, o tú no tienes cultura, está mal empleado. Es relativamente mal empleado. Ok. Quizás tú no tengas cultura para lo que yo soy capaz de hacer, Mm, pero es posible que tú tengas una gran cultura en otras lides que yo soy incapaz. me ¿Ok? encanta. Entonces, tenemos que ubicar al hombre en su tiempo y su espacio, Ujú, en sus propósitos y en su huella sobre la tierra. me encanta. ¿Ok? Sí. Porque te voy a poner un ejemplo. En estos tiempos hay una nueva cultura, que es la cultura digital. Sí. Pero la cultura digital hace 30 años no tenía el valor que tiene ahora. Y es el mismo hombre. Ya éramos inteligentes, teníamos video, teníamos cine, teníamos televisión. Y ahora estamos en otra fase de la cultura. ¿Ok? La nueva era. Entonces, ¿qué vamos a decirle en culto a un hombre de los años 50? No. ¿Ve? Entonces, la cultura es, ante todo, relativa al tiempo-espacio en el que el hombre se desenvuelve. Me encanta, profe. Me encanta hablar con el profe. Profe, ¿qué no sería cultura entonces? Wow. ¿Qué Esto no sí. sería cultura? Cuéntame. Bueno, sí. El dembow es cultura. Vamos a... Me va a complicar. Pero sí, te voy a responder sobre eso. Mira, ante todo, si la cultura es la huella positiva del hombre sobre la tierra, ¿qué sería lo contrario? La incultura. Ejemplo, si yo por desconocimiento rompo un edificio que tiene un valor arquitectónico del siglo XVIII, pero yo no conozco, y digo, vamos a hacer una comunidad nueva. 7 edificios, 10 plantas, porque me hace falta el dinero. Y desconozco que eso que yo voy a romper tiene más valor, que lo que yo voy a construir. Sí. Entonces, ahí hay una acción negativa, o sea, no estoy transformando, sino lo que estoy es destruyendo. Entonces, eso sí es una incultura. O sea, eso sí es una manifestación de alguien inculto. De alguien inculto. ¿Ok? Voy a leer el concepto, porque nosotros queremos con la Teleacademia llevarle a la comunidad un conocimiento lo más exacto posible de todos estos vericuetos de la cultura, que son bastante complicados, pero claro, las personas no han tenido que dar acceso a este tipo de formación. ¿Qué no sería cultura? Todo lo contrario de una nueva creación. Esos son los que se oponen a tus ideas, eso, porque los pobres no están preparados, ¿ya entiendes? O sea, no tienen cultura. El desconocimiento de cómo hacer algo bueno y nuevo. Y por supuesto, la destrucción de cualquier hecho, sistema o pensamiento positivo y con ello colaborar a la transformación negativa de cuanto nos rodea. Entonces, profe, yo voy a interpretarlo según yo entendí. Esas personas que están muy en contra de lo que es la era digital, que dicen, no, yo soy un dinosaurio, yo no puedo usar Instagram, no me gusta eso. Eso es algo como que no se están manifestando en contra de algo que no se puede negar, que es el avance de la cultura. De hecho, ya la vida, oye bien, no está relacionada, tiene dependencia de la tecnología. Sí. Y te lo dice uno que no quería disciplinarse con eso, negativo con el tema de las redes, y al final, si no lo sumo, perezco. O sea, de hecho, mi conocimiento ya no tiene significación si no intermedia en las redes sociales. Wow. Porque cuando yo doy una clase online, ¿de qué me valgo? De aparatos electrónicos. Y el Zoom y no sé qué. O sea, todo eso que estamos hablando, esa es la era digital. De aquí a 40 años más no sé lo que va a pasar. No lo sé. Con el dedito. Está, profe, ¿dónde está? En Cuba. Mire, ya entiendes, perfecto. Pero entonces, ¿qué sucede si nos hubiéramos quedado con el ferrocarril? Que era el grito de la moda. O si nos hubiéramos quedado con la máquina de vapor. O con la canoa, el bote. O sea, con los caballos. O con los caballos. Entonces, no podemos negar el desarrollo cultural de la humanidad. Y la cultura es en todos los aspectos. O sea, para que ya entendamos, hay una cultura que se manifiesta en el transporte, por ejemplo, la piscicultura. ¿Todo el mundo ha oído ese término? Bueno, pues eso es un conocimiento relativo a la cría industrial de los peces, donde tú dices, aquí voy a hacer un criadero de peces y aquí produces en un pedacito miles de especies. Sí. Eso es piscicultura. Como la apicultura. La apicultura con las abejas. ¿Se dan cuenta? Las abejas, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Donde el hombre aplica su conocimiento y donde el hombre transforma la naturaleza en algo positivo, siempre a su favor, ya está haciendo cultura. Entonces, la cultura digital no se puede negar. No. Hay una transformación total y vuelvo y repito, cada día cada generación le va aportando nuevas acciones culturales a la propia humanidad.
Qué bonito eso, profesor. Así es. Yo estoy enamorada de este segmento y qué bueno que son los martes. Ahora yo no voy a querer, ahora sí es verdad, eso fue un gancho. Ahora yo no voy a querer faltar un martes para estar aquí en este segmento. Y a mí me encanta que tú estés aquí. Ay, profe, que se llama Cultura y Comunidad. Hacía falta. Y ojalá que este segmento pueda llegar a todos los medios posibles, profesor. No importa las marcas, las clases, sino que la gente se eduque y que entendamos lo bueno que es tú nutrirte y aprender de cosas. Yo sé que mucha gente no tiene idea y que la palabra cultura tenían otro significado en su mente. Así es. Y no sabían, ¿verdad? Profe, ¿qué relación tiene la cultura con la ciencia y el arte? Bien, yo te voy a decir algo. Lo primero es que aparentemente la ciencia y el arte se oponen. ¿Por qué? Antes de leer el concepto de lo que es la ciencia. La ciencia depende de la comprobación de los hechos. Es decir, yo no puedo dictaminar una receta, una pastilla para que tú te cures si antes yo no hice determinados experimentos, no comprobé y al final dije, lo que cura tal cosa es esto. Ok, hice un experimento con la química y pude pues, hacer fusiones, metales, con los metales construidos, muebles, automóviles. ¿Ves? Entonces, la ciencia es muy exacta, muy dependiente de las evidencias, de las pruebas, aunque ahora yo lo voy a decir como concepto, pero el arte es todo lo contrario. El arte se aleja de los objetivos. El arte es precisamente basado en la sugerencia, en la subjetividad, en la imaginación, la fantasía. Entonces, hay una oposición conceptual. Sí. Lo que pasa es que cada uno cumple una función. No podemos, o sea, no podemos vivir sin la ciencia, pero tampoco sin el arte. Tú estás vestida tan bella así por el arte. Sí. Eso no lo hizo un científico, eso hizo, o sea, ese es el producto de un diseño. Y el diseñador es un artista plástico. Sí. Y así, las modas, la pintura de labio, hubo alguien que pensó cómo producir ese tipo de labial, etcétera. Entonces, todo lo que nos rodea, de una u otra manera, está implicado en las acciones del arte. Sí, pero sin embargo, profe, algo muy importante es que el artista creó el labial, pero tuvo que recurrir a la ciencia para que no me dé alergia y para saber qué tipo de piel se puede poner. ¿Ves? Yo no puedo ponerme labial en las uñas. Perfecto. Yo soy científico. Pero, perfecto. Entonces, no podemos crear una contradicción entre la ciencia y el arte. Lo que tenemos que entender que son dos propósitos diferentes y que tiene tanto valor lo científico como lo artístico. Tú puedes crear el producto más especial, sin embargo, lo tienes que envolver. Sí. Y es más, vende más por la envoltura que por el producto. La gente no conoce el producto, pero la gente dice que bonito. Sí. Y al final es bonito. Qué engañoso eso, profe. Ah, pero ¿quién lo produce? El arte. El arte. Entonces, eso tiene que estar imbricado en una sola idea, en un solo discurso. Entonces, va de la mano. Sí. Ahora, claro, voy a definir qué es la ciencia en primer lugar, porque el arte no está complicado de definir, pero es al final el objetivo al que queremos llegar. Claro. Ok, la ciencia es la manifestación de la cultura. Es decir, tanto la cultura como el arte, ya sabemos que son manifestaciones de la ciencia, porque, primer error, un científico no es de la cultura, los artistas somos de la cultura. No es así. Todos producimos cultura. Todo aquel que, como ya expliqué, sea capaz de aportarle a la naturaleza de manera positiva, hace cultura. Y un científico no lo hace, ¿verdad? Y ahorita hablamos que el propio campesino no lo hace. Sí, claro. Entonces, dependemos de la creación. O sea, en la ciencia hay creación y en el arte también. Lo que son propósitos distintos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es la ciencia? Es la manifestación de la cultura que procura el conocimiento más exacto que el hombre pueda tener en determinada especialidad del universo en el que se desenvuelve. O sea, cuando ya yo me voy a tomar un medicamento es porque se comprobó que eso es lo que me va a sanar. ¿Se entendió? Sí. No voy a especular. La ciencia, para dictaminar algo, estuvo un tiempo experimentando, investigando, buscando. Es decir, porque estudia, experimenta y concluye los más efectivos modos de intervenir en los procesos naturales. Por eso cuando usted está enfermo, esa es su naturaleza. Sí. Pero ¿qué interactúa para que usted dure más años? La ciencia. Pero es con tu naturaleza. Entonces, ¿hay o no hay cultura? Hay. Hay cultura. Entonces, ese razonamiento la persona no lo tiene. Eso es una manifestación de la cultura, tanto como ser artista. Wow. O sea, hoy eliminemos de nuestra mente de que cultura y arte son sinónimos.
El arte es una de las manifestaciones de la cultura y no es que sea la principal, es una como todas las demás. Lo que pasa es que es la que más nos hace pensar en la cultura y por eso creemos que arte y cultura son lo mismo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, también por eso está el término, profe, donde se dice que me encanta teatro, escultura. Claro que es cultura. Ajá. Es arte. Sí. Toda manifestación del arte es cultura. Lo que pasa es que lo que no creíamos que era cultura también lo es. Es a lo que yo me quiero referir en este momento. Sí. Que tú llegues al medio del campo y empieces a desarrollar un sistema de riego, de plantaciones. Eso es una cultura de la tierra, ya lo he explicado. Sí. Y es tan importante como que tú hagas una escultura o una obra arquitectónica, una pintura. ¿Entendieron? Claro, ¿Se entendió? totalmente. Demasiado claro, profe. Ok, entonces, seguimos con la ciencia todavía. Para interactuar así por medio de la tecnología y ofrecer soluciones más concretas y eficaces con las que el hombre pueda contar y poner en práctica. Ejemplo, ¿qué es la medicina? La ciencia de curar enfermedades. Pero, ¿es la misma medicina hace 150 años atrás? No. ¿Y la misma hace 300 años atrás? ¿Y hace 500 años? Imposible. ¿Verdad? Ahora la tecnología cada día va avanzando más y facilita más las lides científicas. Tanto así que ya se puede hacer una operación laparoscópica que no te tienen que tan invasiva, sino con una camarita ahí, taca, taca, y te mandan para tu casa, profe. Estaríamos hasta mañana Hablando de cómo era. de tantas innovaciones que tiene la ciencia. Okay. ¿Cómo era la segunda parte? El arte. El arte. Bueno, vamos a definir qué es el arte, porque lo primero es una definición corta, pero muy complicada. Compleja. Sí, desde el punto de vista de lo que significa. Y la voy a desglosar detenidamente. Arte. Una creación original y renovadora a través de imágenes expresivas que con belleza y perfección logre transmitir cualquier tipo de idea o sentimiento. Voy a empezar este concepto al revés. Para que haya un artista, lo primero que tiene que haber es una necesidad de expresarse. Es decir, esa persona está totalmente sensibilizada para crear algo. Un poeta se encerró en su casa y no escribe una poesía si primero no tuvo una inspiración. Un pintor no hace un cuadro si primero no tuvo una inspiración. Una musa. Un músico no crea una obra musical si primero no tuvo una inspiración. A lo que usted le dice musa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que haber para que exista arte? La necesidad de expresar una idea o un sentimiento. La mujer, la cantante quiere componerle, decir que los hombres son malos, que esto, que lo otro. Que las mujeres no lloran, que las mujeres facturan. Pero ella tuvo alguna experiencia claro. que le ha motivado a crear ese tipo de obra musical. ¿Se entendió? Sí. Pero ahora te encuentras con un pintor que pone el cielo gris, que pone las nubes negras, y tú dices, no, el cielo no es así. Pero ese es su mundo, esa es su realidad, y él se ha inspirado en la tristeza que ha sentido. Entonces, esa necesidad de expresarse es básicamente el motor impulsor de su obra artística. Entonces, para que haya arte, lo primero que tiene que existir es la necesidad de expresarse de un artista. Ahora, luego, vamos al principio del concepto, tiene que ser una creación original y renovadora. Ejemplo, hay muchas creaciones que no son originales. Muchas son copias y repetidas copias y, vamos a decirlo, se cae en la mediocridad. Entonces eso, aunque sean con los mismos recursos de los que cuenta un artista, es mediocridad, no es arte. Oh, por ejemplo, el dembow. Ya tú lo dijiste. Ay. No fui yo. Ay. ¿Ok? Lo dijo. Ok. ¿Qué pasa? Realmente hay que tener una originalidad, una autenticidad. Hay que ser capaces de crear algo nuevo, diferente, único y exclusivo. Es decir, hay arte y hay copias malas, mediocres, intermedias, que realmente no alcanzan la categoría de una obra de arte. Qué bien. ¿Estamos claros? Totalmente. Entonces, tú puedes
Por primero que todo, el hombre tiene en su interior todas las capacidades y necesidades posibles y cree que canta en la ducha y cree que pinta y cree que escribe. Eso no es malo, porque si lo desarrolla, pudiera llegar a ser una obra de arte y pudiera a convertirse en un artista. Pero de ahí a que tú seas un artista, tu obra tiene que tener una calidad, Totalmente. una excelencia. No le podemos decir arte a cualquier cosa. Y una marca personal. Porque la marca es precisamente la autenticidad de la que estoy hablando, lo original que tú logres ser. Sí. Si tú lo eres, de hecho, preocúpate por ser tú mismo. Pero si ya tú, como fulano lo hizo bien por esa línea, lo quieres repetir, entonces te conviertes en un mediocre. Y ahí eso, desgraciadamente, no es arte. Así es. ¿Ok? Es una copia del arte, que es diferente. ¿Ok? Y una mala copia a veces. Sí. Entonces, seguimos con el concepto. A través de imágenes expresivas. El arte siempre se va a expresar por imágenes. Él no copia la realidad. Él la interpreta. Él no la reproduce. Él la hace ver a la manera del artista. Por eso tú nunca vas a ver. Incluso tú puedes ver un retrato bien realista, bien naturalista. Sin embargo, tú entiendes, a pesar de que sea el parecido de la persona, que tú digas, pero si es ella misma, pero no es una copia de la persona. No son los mismos colores de la persona, no es la misma textura. El tratamiento, a pesar de que es la misma persona, la luminosidad, todo lo que el pintor hace ahí con esa obra de arte, lo hace auténtico. Vamos a Da Vinci, ¿verdad? Con la famosa Mona Lisa. Indiscutiblemente, por ejemplo, él tiene ahí lo que se llama la técnica del claroscuro, que las personas no lo distinguen. Él no delinea, sino que él pasa de una sombra más clara a una sombra más oscura. Y con eso te va creando las formas. Entonces, ¿eso es arte o no es arte? Totalmente. Y cuando tú te alejas del cuadro, parece que está delineado. Y no es así. Simplemente la técnica de Da Vinci es precisamente manchar y hacer que empasten sombras más claras y más oscuras, y con eso va creando, vuelvo y repito, esa figura. Entonces, eso es arte. Totalmente. ¿Okay? Entonces, por último, que con belleza y perfección, o sea, belleza y perfección es un concepto estético. Pero fíjate, algo que te parezca lindo no tiene que ser bello. Tú dirías, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? No. Algo que te parezca feo a lo mejor es bello. Wow, qué profundo está eso. Sí. Está muy profundo, profesor, y muy interesante todo, pero tenemos una responsabilidad de ir a un espacio publicitario. ¿Qué le parece si nos quedamos ahí porque está muy profundo y vemos que si lo bello es bello y lo lindo es lindo y todo lo demás después de la pausa? Adelante. Esta es la línea para comunicarte con nosotros. 809